Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje integrada número 5, actividad número 6 del quinto año de secundaria. El tema del día de hoy es: tomamos decisiones a partir de las medidas estadísticas para una convivencia armónica. Entonces, empecemos. Empecemos con la situación que nos plantean a continuación. Y dice así: la entrenadora de natación conversa con su asistente acerca de elegir entre dos nadadoras, a la deportista que represente a la academia en un campeonato de natación distrital. La entrenadora pregunta: en las pruebas de las dos nadadoras, ¿quién tiene el menor promedio de tiempo en 50 metros libres? La asistente le responde: ambas tienen igual promedio. Entrenadora: ¿y ahora por cuál nos decidimos? El asistente le dice: como ambas tienen el mismo tiempo promedio en sus pruebas, podemos elegir a Julia, que es la más alta. Creo que su rendimiento será mejor. Entrenadora: veamos sus pruebas de 50 metros libres en la tabla de puntuaciones. Bien, la situación es esa. Tienen que elegir de dos nadadoras a una de ellas para que represente a su academia. Pero ambas nadadoras tienen en promedio igual tiempo. Entonces la asistente dice que tienen que elegir a Julia porque es más alta y su rendimiento será mejor. ¿Será cierto esto o no? Sigamos. La tabla de puntuaciones es la siguiente. Hicieron 7 pruebas. Elena en la primera prueba de 50 metros hizo 75 segundos, en la segunda 64, en la tercera 72, en la cuarta 78, en la quinta 82, en la sexta 77 y en la séptima 70 segundos. Y Julia también tuvo 7 intentos, en las cuales hizo en el intento 1 52 segundos, en el intento 2 51 segundos, en el intento 3 97 segundos, en el intento 4 95, en el intento 5 95, en el intento 6 60, en el intento 7 68. Bien, según la situación y la tabla mostrada respondemos. Primero, ¿cómo es el tiempo de cada deportista respecto a su valor promedio? ¿Cuál deportista debe ser elegida? Justifica tu respuesta. Bien, estas dos preguntas las vamos a responder al final. Sigamos. Entonces nos preguntamos: ¿cómo podemos elegir a la deportista que representará a la academia? Según el asistente dice que ambos tienen igual promedio. Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Será correcto elegir por su estatura o no? Entonces, ¿cómo podemos elegir a la deportista que representará a la academia? Podemos elegir calculando las medidas de dispersión, que a continuación lo vamos a ver. ¿Qué medidas estadísticas nos ayudarán a resolver la situación? Estas medidas de dispersión son la varianza y la desviación estándar, que más adelante lo vamos a ver a detalle. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver ampliamente. Y tercero, ¿será correcto que elijamos a Julia por sus características físicas como la estatura? No lo creo, y te lo voy a demostrar por qué no. Bien, ¿qué son medidas de dispersión? Veamos con un ejemplo cómo podemos entender estas medidas de dispersión. ¿Ok? Medidas de dispersión quiere decir medidas de separación. ¿Qué tal separados están los datos de la media o el promedio? Bien, entonces, los datos que tenemos son los siguientes que lo hemos analizado anteriormente. Estos son los tiempos de cada uno de ellos, de sus 7 intentos. Entonces veamos qué tan dispersos están sus puntuaciones o sus tiempos de cada una de ellas. Bien, lo vamos a representar gráficamente en la recta numérica. Primero al de Elena, ¿ok? Elena va a ser de color naranja y a Julia lo voy a representar de color verde. Entonces, ubicamos las puntuaciones o los tiempos que tuvo Elena. En el primer intento 75, aproximadamente por aquí. En el segundo intento 64, por aquí. En el tercer intento 72. En el cuarto intento 78 segundos. En el quinto intento 82. En el sexto intento 77. Y en el séptimo intento 70 segundos. Estos son los tiempos que ha hecho Elena. Ok, gráficamente lo estamos viendo. Ahora ubiquemos los tiempos que hizo Julia. En el primer intento 52 segundos. Aprox por acá. En el segundo intento 51 segundos. En el tercer intento 97 segundos. En el cuarto intento
95 segundos. En el quinto intento también 95 segundos. En el sexto 60 segundos. Y en el séptimo 68 segundos. Ahora, viendo gráficamente, ¿qué datos están más dispersos que los otros? El de Elena podemos ver cómo están sus puntuaciones. Y los de Julia podemos ver cómo están sus puntuaciones. Entonces debemos elegir aquel que está menos disperso. Pero estas medidas de dispersión nos tiene que arrojar un número. ¿Ok? Todo esto que estamos viendo gráficamente tiene un valor, tiene un número, ya sea de la varianza o la desviación estándar. Entonces eso es lo que vamos a hallar para interpretarlo más exactamente. Entonces gráficamente ya podemos decir qué datos están más dispersos que los otros. Bien, entonces otra medida de dispersión que podemos elegir para resolver la situación puede ser el rango. ¿Qué quiere decir? Restar el dato máximo menos el dato mínimo. Y el que tenga menor valor a esa puntuación es la que vamos a elegir. Pero hay un problema, que al trabajar con el rango solo dependen de dos observaciones más extremas. No tomamos en cuenta los otros valores. Entonces, no sería exacto trabajar con el rango. Se podría, pero no es recomendable. Porque como dije, solo toma los valores extremos. El menor valor y el mayor valor. Y los otros valores no los toma en cuenta. Bien, por eso repito que no es recomendable trabajar con el rango. Bien, entonces sigamos. Ahora vamos a comprender la situación. ¿Qué datos se presentan en la situación? Los tiempos que hizo Elena y Julia durante 7 pruebas de natación. Segundo, ¿qué nos piden hallar las preguntas de la situación? ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al promedio? ¿Cuál deportista debe ser elegida? Bien, esta es la pregunta que vamos a resolver. Tercero, ¿tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Sí tenemos información suficiente para resolver la situación. Bien, una vez comprendido el problema o la situación, ahora vamos a diseñar una estrategia. Para ello vamos a hallar las medidas de dispersión, como ya lo dije anteriormente. Estas medidas de dispersión van a ser la varianza y su fórmula para hallar es la siguiente. En este caso nosotros vamos a trabajar con datos no agrupados. ¿Qué es la varianza? Es la medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos con respecto a su mediana. Bien, vamos a hallar la varianza. ¿Y qué otra medida de dispersión? Desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Ok? Entonces, esta desviación estándar representa el grado de dispersión de datos con respecto a la media aritmética. Entonces, vamos a hallar la varianza y la desviación estándar y vamos a comparar la varianza y la desviación estándar de Julia y Elena. Bien, para la varianza, ¿cuál es la fórmula? La varianza va a ser igual a la sumatoria de los cuadrados de x sub i, que es los tiempos que han hecho cada uno en cada intento, menos el promedio, todo eso sobre n, que es el número de intentos. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a ver? Tenemos que saber los tiempos que se hicieron, ¿ok? El tiempo que hizo Elena y los tiempos que hizo Julia en sus pruebas de natación. Esta representa x sub i. Como dije, es cada uno de los tiempos que ha hecho Elena y Julia. Y ya lo tenemos en el cuadro. Siguiente, también tenemos que saber la cantidad de pruebas que hicieron. Y aquí también lo tenemos. Se han hecho 7 pruebas. ¿Ok? 7 intentos. Esta es n. ¿Qué más? Sacar el promedio de los tiempos de Elena y Julia. ¿Ok? Para usar la fórmula nos piden también el promedio. Eso es lo que vamos a hacer. Y finalmente, ¿qué hacemos? Reemplazamos datos en la fórmula. Y esa sería la estrategia que vamos a utilizar. Repito, saber los tiempos que hicieron Elena y Julia, la cantidad de pruebas que hicieron, sacar el promedio de los tiempos de Elena y Julia y simplemente reemplazamos los datos en la fórmula. Nada más. Ahora bien, una vez que ya sabemos cómo lo vamos a hacer, qué estrategia vamos a utilizar, ahora ejecutamos la estrategia. Primero, en el cuadro ya sabemos cuáles son los tiempos y qué cantidad de pruebas ha hecho cada uno de ellas. ¿Ok? Eso ya lo tenemos. Ahora vamos a sacar el promedio. El promedio de ambas nadadoras, de Elena y Julia.
La asistente dice que tienen el mismo promedio. Ese promedio vamos a calcular y vamos a ver si es verdad que tienen el mismo promedio. Tenemos aquí la tabla. ¿Cómo se halla el promedio? De la siguiente manera. Vamos a hallar primero el promedio de Elena. Sumamos todos sus tiempos, que son 7, y lo dividimos entre la cantidad de ellos, entre 7. Entonces empecemos. 75 más 64 más 72 más 78 más 82 más 77 más 70. Todo ello dividido entre 7. Sumamos todos sus tiempos, va a ser igual a 518. 518 entre 7 va a ser igual a 74 segundos. Por lo tanto, el promedio de los tiempos que hizo Elena va a ser igual a 74 segundos. Bien, ahora hallemos el promedio que hizo Julia. Empecemos. 52 más 51 más 97 más 95 más 95 más 60 más 68. Todo ello entre 7, porque son 7 intentos o 7 pruebas, o 7 datos también. Entonces, sumamos todos sus tiempos. ¿Cuántos serían? 518. Entre 7 va a ser igual a 74. Por lo tanto, el promedio que hace Julia en sus 7 intentos va a ser igual a 74 segundos. Bien, entonces es correcto. Ambas tienen el mismo promedio. Y nos detenemos un momento ahí, ya que hemos hallado el promedio, para responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es el promedio de sus tiempos en ambas deportistas? ¿Son iguales o diferentes? Como lo podemos ver, el promedio de Elena y el promedio de Julia son 74 segundos de cada uno, es decir, son iguales. Segunda pregunta, ¿será posible determinar a la deportista que represente a la academia conociendo solo el promedio de sus tiempos? Justifica tu respuesta. Teniendo solo el promedio no podemos elegir qué deportista representará a la academia, ¿ok? No podemos elegir simplemente con el promedio. Para poder elegir qué deportista es la mejor y tiene que representar, vamos a usar las medidas de dispersión. Vamos a calcular esas medidas. Entonces, empecemos. Vamos a hallar primero la varianza. Y la fórmula es la siguiente, que ya lo vimos anteriormente. Ahora lo vamos a reemplazar. Entonces, hallemos la varianza de los tiempos de Elena. ¿Ok? Empecemos con Elena. La sumatoria de los cuadrados de x sub i, que es cada uno de los tiempos o cada uno de los datos, menos el promedio. Todo ello entre n. Empecemos. Primer tiempo, 75. ¿Ok? Entonces, 75 menos el promedio. 75 menos 74 elevado al cuadrado. Más el siguiente tiempo, 64 menos el promedio. ¿Ok? 64 menos 74 al cuadrado. Siguiente, 72 más 72 menos 74 al cuadrado. Siguiente, 78. 78 menos 74 elevado al cuadrado. Siguiente, 82 más 82 menos 74 elevado al cuadrado. Siguiente, 77. 77 menos 74 elevado al cuadrado. Finalmente, 70 más 70 menos 74 elevado al cuadrado. Bien, sobre n. N es el número de pruebas que se han realizado. Son 7. Entre 7. Es así como se reemplaza todos los datos. Una vez que tenemos reemplazado, simplemente lo resolvemos. 75 menos 74, 1. 1 al cuadrado, 1. 64 menos 74, menos 10. Menos 10 elevado al cuadrado va a ser igual a más 100. 72 menos 74, menos 2 al cuadrado, más 4. 78 menos 74, 4 al cuadrado, 16. 82 menos 74, 8. 8 al cuadrado, 64. 77 menos 74 va a ser igual a 3. 3 al cuadrado, 9. 70 menos 74 va a ser igual a menos 4. Menos 4 al cuadrado va a ser igual a más 16. Bien, sumamos todo lo que está en el numerador. 1 más 100 más 4 más 16 más 64 más 9 más 16 va a ser igual a 210. 210 entre 7 va a ser igual a 30. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la varianza para los datos de Elena, que es 30. Ahora hallamos
la desviación estándar, que no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Y raíz cuadrada de 30 va a ser igual a 5,48, redondeándolo. Entonces ya tenemos las medidas de dispersión para el caso de Elena, ¿ok? La varianza que va a ser 30 y la desviación estándar que va a ser 5,48. Ahora hallemos para Julia, hacemos lo mismo. Entonces, la varianza para Julia va a ser igual. De la misma manera hacemos con los datos de Julia, con cada uno de ellos, ¿ok? Empecemos con 52. 52 menos el promedio, menos 74 elevado al cuadrado. 52 menos 74 va a ser igual a menos 22. Menos 22 elevado al cuadrado va a ser igual a 484, ¿ok? Con la primera. Ahora con la segunda, 51 menos 74 va a ser igual a menos 23. Menos 23 elevado al cuadrado va a ser igual a más 529. Siguiente, 97. 97 menos 74 va a ser igual a 23. Y 23 al cuadrado va a ser igual a 529. Siguiente, 95. 95 menos 74 va a ser igual a 21. 21 al cuadrado va a ser igual a 441. Siguiente, 95 menos 74 igual va a ser 21. 21 elevado al cuadrado va a ser igual a 441. Siguiente, 60. 60 menos 74 va a ser igual a menos 14. Menos 14 al cuadrado va a ser igual a 196, ¿ok? Más 196. Y finalmente con 68. 68 menos 74 va a ser igual a menos 6. Menos 6 elevado al cuadrado va a ser igual a más 6. Todo eso entre n, que es el número de intentos. Son 7. Entre 7. Sumamos todo lo que hay en el numerador. Va a ser igual a 2656. 2656 entre 7 va a ser igual a 379,43, redondeando. Bien, entonces ya tenemos el valor de la varianza para los tiempos de Julia. Ahora hallamos la desviación estándar, que no es otra cosa que sacar la raíz cuadrada a la varianza. Sacando raíz cuadrada de 379,43, la varianza, la desviación estándar va a ser igual a 19,48. Bien, entonces, para los datos de Julia, la varianza va a ser igual a 379,43 y la desviación estándar va a ser igual a 19,48. Bien, una vez que ya tenemos las medidas de dispersión para ambas, respondemos a las preguntas. Antes de ello, tomemos en cuenta que al comparar dos o más conjuntos de datos mientras menor es la desviación estándar o la varianza de un conjunto, se dice que su comportamiento es más homogénea o regular que otros. Del mismo modo, mientras mayor es su desviación estándar o la varianza, se dice que es más o irregular. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Si la desviación estándar o la varianza es muy alta, indica que hay una gran dispersión alrededor de la media. ¿Qué significa? Que es poco significativa. ¿Qué quiere decir? Que es menos relevante o menos clara. Cuando es muy alta, quiere decir que es menos relevante o menos clara. Entonces, por otro lado, si la varianza o la desviación estándar es muy baja, refleja una gran agrupación alrededor de la media. Quiere decir, cuando menor sea la varianza o la desviación estándar, quiere decir que los datos están más agrupados. Entonces, nos dice que este conjunto es más significativo, que es más relevante, que es más claro. Entonces, ya estamos intuyendo qué nadadora podría representar a la academia en el concurso de natación. Ahora podemos responder a las preguntas de la situación. ¿Cómo es el tiempo de cada deportista respecto al valor promedio? Si bien sabemos que tienen el mismo promedio, que es 74 segundos, los tiempos de Elena están menos dispersos. Los tiempos de Julia están más dispersos. Los tiempos están más alejados ¿de qué? Del promedio, que es 74. ¿Listo? Esa sería la respuesta de la pregunta número 1. Siguiente. ¿Cuál deportista debe ser elegida? Justifica tu respuesta. Bien, como ya lo hemos anunciado,
Si comparamos ambos valores de la varianza y la desviación estándar de Elena y Julia, nosotros elegimos al menor valor de la varianza y la desviación estándar. Eso nos quiere decir que los datos están menos dispersos. Por lo tanto, a la deportista que vamos a elegir o que se va a elegir para que represente a la academia en el concurso de natación va a ser a Elena. Bien, para finalizar, reflexionamos sobre el desarrollo, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué piensas que es mejor, que haya homogeneidad o heterogeneidad en un conjunto de datos? ¿Por qué? Para este caso es mejor que haya homogeneidad en el conjunto de datos, porque no varía mucho respecto a su promedio, y los tiempos que podría ser en la competencia serán iguales a su promedio, o serán casi iguales a su promedio, ya que no están muy dispersos los datos. Por otro lado, no hay mucha confianza con los valores de Julia, pues estos varían mucho, están más dispersos. Entonces, sería mejor que haya homogeneidad de datos para este caso, para la situación que hemos visto. Segundo, ¿qué se puede decir de un conjunto de datos si solo sabemos que su media es 67 y que por tanto su rango y su varianza son 0? Quiere decir que si su media es 67 y su rango y su varianza es 0, quiere decir que todos los datos, sean 5, 7, 10 datos, son 67. Todos los datos son 67. Cuando el rango es 0 y su varianza es 0, cuando te dé ese resultado de 0, ¿qué nos quiere decir? Que todos los datos son iguales a 67. Tercera pregunta. ¿En qué otras situaciones puedes aplicar tus aprendizajes? Revisa y resuelve la situación que se encuentra en la ficha número 9, páginas 117 al 120 en el cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 5, que lo veremos en el próximo video. Cuarto, ¿de qué manera te ayudaron las medidas estadísticas a tomar decisiones? Nos ayudaron en darnos un valor cuantitativo, ¿ok? Un valor numérico, y ambos lo hemos comparado para poder elegir bien quién va a representar a la academia. 5. ¿Qué hubiera sido correcto elegir a la deportista por sus características físicas, como la estatura? Justifica tu respuesta. No, pues la estatura no indica que alguien puede ser bueno o malo en algo, como otras cualidades, por ejemplo, el peso, la raza, el lugar de origen, eso no define que es bueno o malo en algo. Los números indican de manera real y concreta, en nuestro caso que hemos visto. Si se hubiera elegido a la deportista por sus características físicas, pues estarían cometiendo un grave error, porque no se están analizando todos sus datos y todos sus tiempos, ¿ok? Siguiente, ¿qué derechos se hubieran vulnerado al elegir a la deportista por sus características físicas? El derecho que se hubiera vulnerado es el derecho a la igualdad, que quiere decir que todas las personas son iguales, tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades. No es mejor quién es más alto, quién es más bajo, quién es más flaco, quién tiene más dinero, quién no tiene más. ¿Ok? Todos somos iguales y nadie tiene que ser discriminado por ningún motivo. Entonces, el derecho que se hubiera vulnerado al elegir a la deportista por sus características físicas sería el derecho a la igualdad. Y bien amigos, eso ha sido todo con respecto a la actividad de aprendizaje número 5, actividad número 6 del quinto año de secundaria. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido que es lo más importante y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.